Nuestros nombres son leyenda. Bonnie y Clyde, amantes y forajidos. Desatamos el infierno y allí terminaremos. Clyde Barrow, el asesino más despiadado que ha conocido el suroeste. Ha robado automóviles, atracado bancos, asesinado sin misericordia. Clyde era ese tipo de criminal. Andaba suelto y estaba dispuesto a morir antes que volver a la cárcel. Dijeron, Frank, atrápalos y elimínalos. Esos chicos no son simples delincuentes, son asesinos. Lo que atrajo a esta extraña pareja nunca se sabrá. Estaba claro como el agua. Si queréis matar a Clyde, yo estaré siempre a su lado. Ya no eran Robin Hood en moderno y fueron vilipendiados. La gente cree que conoce a Bonnie y Clyde, pero no saben la verdad. Heimer cree que nos conoce, pero tenemos coches más rápidos, armas y siempre el uno al otro. Fue el momento más feliz. Tumbado en aquella zanja, congelándome el culo. Los robos, el derramamiento de sangre, eran medios para llegar a un final. Quería volver a la prisión de Eastham. Pagarán por lo que me hicieron. Lo pagarán caro. A Clyde Barrow no le interesaba realmente el dinero. Le impulsaba la venganza. Esa era su única motivación. Le pusieron en uno de los más despiadados y brutales sistemas penitenciarios de Estados Unidos, la Granja Penal de Eastham. Clyde Barrow había tomado la determinación de salir de la cárcel, formar una banda, regresar y asaltar Eastham. Y, como él mismo dijo, liberar a todos los presos y matar a todos y cada uno de los guardias. Introdujimos 2 Colts 45 para nuestros compinches. Comenzó el tiroteo y se emplearon a fondo. La venganza de Eastham fue una gozada. Liberar a 5 tíos. Y lo mejor de todo, mi chica Bonnie esperándome en el coche, lista para huir. Es casi una vocación, una religión. Es espiritual. Podrían haberlo hecho de muchas otras formas. Bonnie podía haber elegido otro camino, pero escogió esa trepidante vida criminal al lado de Clyde Barrow. 5 días después, instituciones penitenciarias de Texas me pidió que fuera tras Clyde y Bonnie. La policía local no estaba teniendo mucho éxito. Frank Heimer era una leyenda en Texas, tierra natal de quien les habla, que ama a sus leyendas, a sus Rangers, y Heimer era uno de ellos. Heimer era un ejército de un solo hombre, no por su bravuconería. Era un hombre muy sosegado. Era un tejano alto, medía 1,90, era un hombre esbelto. La expresión de su rostro era muy serio en cuanto a lo que hacía y lo que sabía. Les dije, ¿cuánto vais a pagarme? Y me dijeron, la mitad de lo que ganas ahora. Frank Heimer fue reclutado por Lee Simmons de la Asociación de Penitenciarías de Texas. Lee Simmons lo localizó, se presentó en su casa sin previo aviso y le dijo, necesito que acorrales a Bonnie y a Clyde y dispares a todo aquel que esté a la vista. Esa era su misión. Lo que hacía a Frank Heimer especial es que era un agente solitario. Podía ir y hacer lo que quisiera, ignorando la ley. En una época en que las autoridades judiciales, casi con seguridad, no iban a capturar a Bonnie y Clyde. Aquel fue un movimiento brillante. Heimer, en sus propias palabras, dijo que Barrow era tan astuto y tan difícil de capturar que representaba un gran desafío. Las condiciones en West Dallas eran abominables. Era un asentamiento de casas de vecindad. Y la familia Barrow encajaba perfectamente allí porque eran agricultores itinerantes. ¿Quién construyó este lugar? ¿Quién lo puso aquí? ¿Y cómo salimos? Estamos preguntando, solo preguntamos.
El dinero en aquella época, durante la depresión, era muy difícil de conseguir. Era como un hombre sediento en el desierto, buscando agua. Cuando lo encontrabas, te regocijabas. Era un salvavidas. Si Clyde odiaba algo, era la pobreza. Odiaba ser pobre. Le gustaba vestir bien y tener buen aspecto. La Gran Depresión convirtió a hombres honrados en delincuentes de poca monta. Pero Clyde Barrow nunca fue un hombre honrado. Clyde Barrow empezó a delinquir, probablemente porque le seducía. Tenía un hermano mayor, Buck, y Buck estaba muy involucrado en la delincuencia, especialmente en el robo de automóviles y casas. Y seguramente le divertía porque así podía conseguir algo de dinero cuando nadie tenía dinero. Clyde Barrow acabó al final en la cárcel por robar casas y automóviles. En los dormitorios de Eastham había unos hombres llamados encargados de edificio. Nosotros los llamábamos administradores. Así que la vida dentro de los dormitorios estaba regulada por otros presos. Y era bastante brutal. Había un ladrón de bancos en Houston, Edward Crowder. A Ed le gustaba meterse con presos más jóvenes y a menudo le gustaba violarlos. No me va mucho la religión, pero Eastham me hizo creer en el infierno. Así que Clyde estaba siendo acosado por Edward Crowder, pero Clyde era la persona equivocada a quien acosar. Clyde escondió en el baño un trozo de tubería que había encontrado. Se fue al baño y sabía que Crowder iba a seguirle. Y desde luego que lo hizo. Crowder se le acerca por detrás y Clyde saca la tubería y le asesta un golpe en la cabeza. Había otro preso, otro administrador conchavado con él. Se llamaba Aubrey Skelly. Skelly estaba condenado a cadena perpetua. Clyde mató a Ed Crowder, pero Skelly llegó corriendo y empezó a acuchillarle, a chillar y a hacer ruido. Mientras, Clyde entró sigilosamente en el dormitorio. Clyde mató a Crowder, pero Skelly se comió el marrón. Ahí es donde Clyde cambia. Su comportamiento ha cambiado por completo. Ha presenciado algunas situaciones horribles y carga con ello el resto de su vida. Salí después de 2 años. Cuando matas a un hombre, algo cambia. Maduras. No voy a volver a ese infierno, dijo. Tendrán que matarme antes. Clyde Barrow se sintió atraído por Bonnie porque era guapa, vivaz y además era una persona muy divertida. Su marido, Roy Thornton, estaba en la cárcel. Ella era una joven esposa abandonada y encontró en Clyde las mismas cualidades temerarias que había amado en su marido. Yo creo que Bonnie era una peliculera. Parece como si hubiera adoptado una identidad sacada de fotonovelas y películas pulp. Era buena para mí. Dinamita. Inteligente. No se le pegaba a nadie. Con esa pícara sonrisa cuando iba a hacer algo malo. Cuando se conocieron fue un amor a primera vista. Él vio que era una mujer con muchas agallas y que además era una chica muy lista. Y desde entonces fueron inseparables. Valía todo. Gasolineras, nóminas, armerías, coches. Amabas aquello. Sí, y casi enseguida empecé a amarte a ti también. Un día pasaba el rato en West Dallas con ganas de cortarme las venas. Y poco después estaba junto a Clyde con una escopeta. Dios mío, era exactamente donde quería estar.
Bueno, era una vida trepidante. Vivían a toda pastilla. Era una descarga de adrenalina para ella, igual que lo era para Clyde. Así que esa era parte de la atracción tanto como la ostentación, la adrenalina. Bonnie es buena, pero no somos suficientes. Necesitamos ayuda si queremos volver y asaltar la prisión. Todo forajido que se precie necesita una banda, ¿no? Escogimos a un conocido, Dab Jones. Jones era uno de los amigos de mi padre. Clyde le dijo, ¿tienes agallas para hacerlo, chaval? Contestó sí, y subió al coche. Y mi hermano Buck y su mujer Blanche. Los llevamos a dar un paseo. Éramos un buen equipo. No dábamos grandes golpes. No nos interesaban. Clyde no robó tantos bancos. Le gustaban cosas más pequeñas, gasolineras, los liquidadores de sueldos, destilerías o estaciones de tren donde robaba en las taquillas. No era solo robar, era asesinar. En West Dallas, su viejo territorio, mataron al ayudante del sheriff, un tipo llamado Davis. Y eso atrae la atención. Clyde caminaba hacia una trampa que habían tendido para otro delincuente. Y cuando apareció Malcolm Davis, llevaba un arma en la mano. Clyde disparó y lo mató. Su destino estaba sellado. Era un expresidiario y ahora iba a ir a la cárcel por asesinato e iba a ser ejecutado. Y él lo sabía. Barrow no tiene nada que perder. Sube las apuestas y empieza a asaltar armerías de la Guardia Nacional. El rifle automático Browning del ejército se convertiría en el arma pesada de Clyde. Aquella era un arma temible. Disparaba un tambor de 20 balas en menos de 3 segundos. Buck me enseñó a manejar un rifle, pero esta era una historia diferente. Vaya, vaya, vaya. Esto no es de juguete. El típico sheriff de condado o su ayudante o un marshal local tendrían una pistola, seguramente una 38. Los sheriffs en su coche podrían llevar una escopeta. En general serían superados en armas de fuego por alguien como Clyde Barrow, que se tomaba aquello muy en serio. Aquello era vida o muerte para él. Lo que ocurrió después nos hizo a Clyde y a mí famosos. Era la línea de fuego. Vivo o muerto, no callé sin pelear. Estábamos cogiendo ritmo. Gasolineras, nóminas, cualquier cosa por la pasta. Matarlo no formaba parte del plan. Colgaron fotos llamándome asesino. Había que desaparecer. A Buck le gustaba mucho beber. Missouri fue uno de los primeros estados que legalizaron la cerveza de 3,2 grados. A Buck le encantaba. Traían montones de cerveza y bebían y gritaban hasta altas horas de la noche. Sí, estábamos inquietos. Sobreexcitados, se podría decir. Bueno, Buck había estado bebiendo otra vez. Yo leía a Clyde mis poesías, pero los vecinos se enfadaron mucho por las cervezas vacías, la música y todo eso. Llamaron a la policía y debido a la cantidad de alcohol, pensaron que eran contrabandistas. Así que obtuvieron una orden de registro. Una orden de registro para licor fue lo que obtuvieron. La policía de Joplin no sabía con quién lidiaba. Y entonces hay un breve pero intenso tiroteo. 2 de los policías son abatidos entre los primeros 45 y 60 segundos. En poco tiempo los agentes se quedan sin munición. Clyde era capaz de desenvolverse en ese tipo de situaciones. Por alguna razón, es capaz de continuar pensando y actuando con decisión cuando todo está saliendo mal. La ferocidad de la potencia de fuego era un claro mensaje que decía, no nos vais a detener, al menos sin pelear. En su premura por salir de Joplin, los hermanos Barrow, Jones, Blanche y Bonnie tuvieron que dejarlo todo atrás. Y entre las cosas que abandonaron, había una caja fuerte con armas y algunas joyas. Había varios lotes de fotografías y varios rollos de películas sin revelar.
La policía los reveló y de inmediato obtuvieron fotografías de los autores del doble asesinato cometido allí en Joplin. Nadie nos prestó atención hasta que salimos de Joplin a toda velocidad. Y ahora cualquiera podía ver todas las fotografías de nuestras vacaciones. Joplin los situó en el mapa como delincuentes, por así decirlo. De repente la opinión pública los veía como algo diferente, un poco más glamurosos. Cuando miras las fotografías de Joplin, tienes la impresión de que se trata de dos jóvenes enamorados, apuntándose con armas uno a otro, riéndose, fumando puros, esporádicamente vestidos de una forma muy elegante. La ropa de Bonnie proyectaba una especie de imagen del salvaje oeste tipo Belle Starr. Las faldas eran mucho más largas que las que estaban de moda en la época, así que mostraban a una antiheroína. Una imagen de antiheroína que era algo enteramente nuevo para la sociedad. Los periódicos se estaban poniendo las botas con aquello. Aparte de la depresión y la gran sequía, no había mucho sobre lo que escribir. Y lo hacían sobre sus antihéroes locales, Bonnie y Clyde. Bonnie y Clyde eran sin duda héroes populares, especialmente al principio. Fueron incluso descritos en los periódicos como Robin Hoods de la época moderna. Daban grandes cantidades de dinero a amigos y familiares. ¿Héroes populares? ¿Robin Hood? Y un carajo. Eran asesinos psicópatas. Clyde no quería que su nombre apareciera en los periódicos. No quería aquellas fotografías. La percepción de Clyde era que cuanta más notoriedad obtuvieran, más atractivos resultarían. Y él no quería ese atractivo en absoluto. No le gustaba. No le gustaba nada. Tranquilízate, Clyde. Los periodistas se ganan la vida. ¿Qué más da? Olvídalo. A mí solo me interesaba la cárcel de Eastham. Lo que necesitaba eran armas y gente para volver allí. Ya lo sé. Y armarla. Van a llevar a cabo la venganza. Y era exclusivamente la venganza de Clyde Barrow. Así que estos jóvenes y atractivos asesinos consiguieron largarse. Cometían un delito en Oklahoma y acto seguido aparecían en algún lugar cerca de Chicago, Illinois. Estaban en Minnesota, regresaban a Nebraska. Cuando cometían un delito se alejaban como mínimo entre 1000 y 1500 kilómetros del lugar donde lo habían cometido. Era complicado, imprevisible. Se mantienen siempre cerca de las fronteras, cambiando siempre de jurisdicción. Yo lo consideraba más bien un estadístico. Cuando realizaba un movimiento, antes ya había calculado cómo iba a marcharse. Tenía que marcharse a toda prisa. Asaltaba sitios donde sabía que había una salida. Si Clyde podía llegar a su coche y contar con un par de minutos de ventaja, desaparecía. Huía por las carreteras secundarias. Su coche era más importante que sus armas. En febrero de 1932, la Ford Motor Company saca una nueva línea de automóviles donde ofrece por primera vez la opción de un motor V8. Y ese era el famoso Ford V8. Así que si lo conseguías, tenías potencialmente el coche más rápido. Y si tenías el valor, como Clyde Barrow, de conducirlo hasta el límite, casi siempre podías escapar de cualquier persecución. Aquí pueden ver el nuevo Ford V8 en la pista. Podemos huir, pero en cada esquina podemos encontrarnos con una bala o algo peor. Pero todo estilo de vida tiene un precio. Y Bonnie y Clyde pagaron ese precio en muchas ocasiones. En Joplin sufrimos heridas superficiales, pero a Dave lo hirieron. Dave Jones tenía 2 orificios y estaba sufriendo. Clyde no quería parar. Quería largarse de allí. Jones estaba convencido de que había recibido 2 disparos y de que tenía 2 balas todavía en su cuerpo. Clyde no estaba tan seguro. Así que al final Clyde paró el coche. Encontró un sauce, cortó una rama
envolvió una gasa a su alrededor, la empapó en peróxido, la introdujo por un agujero y la sacó por el otro para demostrarle que había sido un disparo con orificio de entrada y salida. Eran gente dura. El dolor era nuestro compañero constante. Yo creo realmente que Clyde se ganó la devoción de Bonnie cuando cayeron al Río Rojo, en Wellington, Texas. Conducía como un loco para encontrarnos con Buck. No vi el puente totalmente inundado. Bonnie se quedó atrapada en el coche. La batería, boca abajo, vertió un poco de ácido en su pierna derecha. Sufrió quemaduras de segundo grado en una extensa parte de su pierna. Nunca pudo caminar normalmente después de aquello. No podían ir a un hospital. No podían conseguir un médico, así que se trataban las heridas ellos mismos. Creo que cuando Bonnie vio que Clyde estaba tan angustiado por su lesión y vio aquella devoción por parte de Clyde, fue cuando saltó la chispa entre ellos. Cada paso los acerca más a la cárcel. No son tan seguros como piensan. En la ciudad de Platt fue la primera vez que la policía les llevó la delantera. Bonnie se estaba recuperando y estaban tranquilos. Alquilábamos cabañas en ninguna parte, pero tenía que salir a buscar medicamentos. Alguien me vio en la farmacia y llamó a la policía. El sheriff del condado estaba bastante seguro de que había algunos forajidos en aquellas cabañas y reunió a una patrulla. Desafortunadamente no contaban con el rifle automático militar de Clyde. Aunque el tiroteo fue muy largo. Buck, su hermano, fue alcanzado en la cabeza con una bala del 45. Tenía una herida espantosa en la sien izquierda. Se las arreglaron para meterlo en el coche y salir de allí. En ese momento las cosas empezaron realmente a ir mal. Buck era hombre muerto. Él lo sabía, y yo. Nos escondimos en un viejo parque en Iowa para atender al pobre Buck. La gente parece saber quiénes somos y disfruta disparándonos. No pudimos despistar a la patrulla. Buck se encuentra muy mal. No llega muy lejos. Se tumba al lado de un tronco y dice, estoy acabado. Le dice a Clyde, coge a Blanche y huye. Blanche dice, ni hablar, no voy a abandonarte. Se queda y poco después son capturados por la patrulla. Pobre Buck. En cuanto a Blanche, bueno, era demasiado leal. Un periodista los fotografió inmediatamente después. Parece que Blanche se resistía. Al final se las arreglan para cruzar un pequeño río y acaban en la casa de un agricultor al otro lado. Roban un coche y logran escapar de nuevo. Nadie puede creerlo. Siguen huyendo. Siempre huyendo. Buck ha muerto y Blanche está en la cárcel. Todos esperan que cometan un error o un chivatazo. No serán los polis, sino alguien conocido y muy cercano. Los recibiremos con un cargador de plomo. Mi hermano y mi padre enterrados. Y Blanche entre rejas. Debemos planificar cada paso con cuidado. Y echar todo al traste. Lo más importante para Bonnie y Clyde durante aquella ola de crímenes era volver con sus familias en cuanto pudieran. Hay que tener en cuenta que eran prácticamente unos niños. Si nos enterábamos de que iban a venir, mi abuela llamaba a toda la familia y decía, chicos, he preparado una olla grande de alubias rojas y pollo frito. Eso significaba que Clyde y Bonnie estarían allí.
Era muy arriesgado para ambas partes. No era solamente arriesgado para Bonnie y Clyde. También lo era para todos los miembros de la familia. Y cometieron un error. Se reunieron en el mismo lugar 2 veces seguidas. La familia Barrow creyó siempre que una persona de su entorno cercano conocía los detalles de aquella reunión y había informado a la policía. Mira, hay agentes entre los arbustos. Clyde poseía un sexto sentido para eso. Algo andaba muy mal y pisó a fondo. Una ráfaga de plomo nos alcanzó en las piernas. Creo que la razón por la que soportaron todo lo que soportaron, el dolor y la desesperación, el miedo y la ansiedad a cada instante, se debió en gran parte a la experiencia que Clyde había vivido en Eastham. Dijo, jamás volveré allí. Clyde era de ese tipo de criminales. Andaba suelto y estaba dispuesto a morir antes que volver a la cárcel. Algo había muerto en su interior dentro de aquella prisión. La cárcel es el único lugar del que no puede alejarse. Hasta entonces, probablemente nadie se había atrevido a asaltar la cárcel de Eastham y liberar a un puñado de prisioneros. Era la primera vez que alguien hacía algo así. Y ahí entro yo. Fui contratado por el coronel Lee Simmons, director de prisiones de Texas, para cazar a Bonnie y Clyde. Frank Hamer, junto a su contingente de agentes de la ley, adoptó el mismo estilo de vida que Bonnie y Clyde, siempre en la carretera. Intentó adaptarse a su mentalidad. Comía lo que ellos comían, dormía cuando pensaba que ellos lo hacían, acampaba en su coche cuando era preciso y no había habitaciones de hotel disponibles. Vivía en una constante huida, por así decirlo. Me senté con uno de los convictos fugados que volvimos a capturar. Con un poco de persuasión, escupió los nombres de los que se unieron a la banda, incluido Henry Medvin. Es posible que Henry Medvin conociera a Clyde en la cárcel. Estaba allí mientras Clyde cumplía condena y tomó parte en la fuga. Medvin era del noroeste de Luisiana y tenía familia allí. Esa zona se convirtió en uno de los sitios que Bonnie y Clyde utilizaron como escondite. Una de las cosas más inteligentes que hizo Hamer fue dejar que Bonnie y Clyde apretaran su propia soga. A un periodista le dijo, bueno, Bonnie y Clyde no son muy diferentes de los caballos salvajes. Si les das tiempo, regresan siempre a los pastos que conocen. Hamer sabía que Luisiana era el pasto de la pareja y por lo que tenía entendido, allí no se les buscaba por ningún delito importante. Clyde y su chica empezaban ya a llamar la atención en Washington. Recibimos la visita de un par de agentes federales, pero llevaban demasiados asuntos. Se pensó, con el papel preponderante que estaba adquiriendo el FBI, que irían tras ellos. Y existe un dossier que sugiere que se ocuparon del caso, pero nunca fueron tras ellos. La única ley por la que los oficiales federales podían perseguirte era por contrabando interestatal de coches robados. Eso era lo único. Algunos agentes de Dallas anduvieron husmeando. Fueron a los bancos asaltados, pero no llegaron muy lejos. Los lectores desayunaban con las noticias y los consideraban una especie de héroes oscuros. No me sorprende que la gente admire a Clyde. Yo admiro a Clyde. Clyde no es ningún santo, pero nunca ha matado a nadie por diversión. Clyde asesinó a 10 o 12 personas. Pero no creo que disfrutara con ello, ni tampoco que fuera un asesino nato. Nunca planeó un asesinato. Era la única forma de alejarse de ciertas situaciones. Clyde le decía a su familia que no se alegraba en absoluto de disparar a la gente. Pero cuando las cosas se complicaban, era como si actuase con un piloto automático. Y las cosas se complicaban casi sin querer.
Él seguía huyendo, seguía pensando y no dudaba en disparar. Afrontaba las situaciones con la mentalidad de un soldado. Grapevine fue diferente. Lo de Grapevine fue un asesinato a sangre fría. Un tipo tiene el gatillo demasiado suelto y mueren 2 policías. Grapevine lo cambiaría todo. Yo y Bonnie seguimos vivos. Nos han disparado, hemos sufrido accidentes y algunos Rangers de Texas nos persiguen como liebres en un canódromo. Pero seguimos vivos. Yo estaba desesperada y quería ir a ver a mi madre. Y eso nos llevó de regreso a Grapevine, donde todo se fue rápido al infierno. Era domingo de Pascua. Habían estacionado en un cruce de Grapevine. Iban a reunirse con la familia de Bonnie. Clyde se había quedado dormido en el asiento de atrás y Bonnie tenía un conejito de peluche que iba a regalarle a su madre por Pascua. Henry Methvin estaba fuera del coche cuando aquellos 2 agentes motorizados divisaron el vehículo parado. Quizá daba la sensación de que estábamos perdidos. Methvin preguntó, ¿es la poli? ¿Qué hacemos? Clyde contestó, vamos a por ellos. En el pasado, cuando Bonnie decía vamos a por ellos, significaba secuestrarlos, atarlos, echarlos en el asiento, llevárselos a 50 kilómetros por algún camino, charlar con ellos, darles agua, atarlos a un árbol con alambre de púas y marcharse. Eso es lo que significaba. Pero Methvin se dijo, bien, a por ellos, tenemos armas, y dispararon a los agentes. Los acribillaron. Parece ser que fue Methvin. Clyde se enfadó porque no había motivos para hacerlo. Lo de Grapevine fue un asesinato a sangre fría. Eran simplemente 2 policías que fueron abatidos mientras cumplían con su deber. Bonnie y Clyde habían organizado osadamente un encuentro con sus secuaces cerca de Grapevine. Mientras esperaban, bebieron whisky, hicieron el amor y practicaron su puntería con los pájaros. Los artículos de prensa, gracias en parte a un supuesto testigo de los hechos, sostenían que Bonnie Parker había disparado y asesinado a uno de los agentes motorizados mientras yacía herido en el suelo. Los agentes del orden de todo el suroeste están tan enfurecidos por este salvaje asesinato que se han comprometido a trabajar día y noche hasta encontrar a la pareja de asesinos. Esa no era la realidad. El testigo estaba a 1 kilómetro y encima parece que tenía problemas de vista. Hicieron todo lo posible para que Clyde y Bonnie parecieran asesinos sin escrúpulos, que andaban matando a todo aquel que se cruzara en su camino. Tenían que hacer algo para que la opinión pública se pusiera en contra suya. La percepción cambió por completo. Ya no eran unos Robin Hood modernos y fueron vilipendiados. Grapevine fue el punto de inflexión para Bonnie. Ya no tenía ninguna salida. Era domingo de Pascua, una auténtica abominación, y allí estaba ella acusada de haber participado voluntariamente. Se enfrentaba a la pena de muerte, así que estaba involucrada hasta el fondo. Ahora ya no son tan simpáticos, ¿no? La presión sobre los agentes que perseguían a Bonnie y Clyde tuvo que ser enorme. Sabían que se enfrentaban a unos personajes muy peligrosos que no iban a dejarse detener con vida. 2 patrulleros habían muerto asesinados y cada vez que un agente de policía es asesinado, el resto de fuerzas de seguridad se ven sometidos a una gran presión para hacer algo. No solo Grapevine. Como si quisieran dejar claras sus intenciones, 5 días después matan a un policía en Oklahoma y secuestran al jefe. Bonnie y Clyde secuestraron a bastantes personas y algunas eran agentes de la ley. Es cierto, nos llevamos al jefe de policía a Kansas, pero le dejamos marchar, le dimos una camisa limpia y unos $. Le pedí que le dijera a la gente que yo no fumo puros, porque después de esa estúpida fotografía todo el mundo lo piensa. Me dijo que lo haría, y lo cumplió. 9 veces de cada 10, sus víctimas pensaron que eran unos muchachos muy agradables. Esos agradables chicos me estaban dejando en ridículo. Seguí buscando en Luisiana hasta que un sheriff me dio la noticia.
Clyde y su banda habían estado visitando la casa de Methvin. Hamer se dio cuenta de que Luisiana era el lugar donde debía tender su trampa. ¿Recuerdas la cabaña que nos enseñó el padre de Methvin? Me encanta ese lugar. Clyde Barrow creó al final su pequeño mundo de fantasía. Y en ese mundo de fantasía conseguía establecerse en alguna parte y todo podía quedar olvidado. Y lo pensaba muy en serio. Más de una vez dijo, si la ley me dejara tranquilo, podría vivir en paz. Creo que si se hubieran parado a pensar serenamente en su situación, habrían visto que las probabilidades en su contra eran abrumadoras. Habrían tenido que admitir que probablemente iban a terminar como los demás forajidos. De hecho, Clyde le decía a la gente, sabemos que al final acabarán con nosotros. Y Bonnie también lo reconocía. Pero por otro lado, en el fondo, seguían pensando, tal vez nosotros podamos romper los pronósticos, tal vez logremos ser la excepción. Encontraron un pequeño rincón en el bosque donde podían ser ellos mismos y vivir en paz. Era aquella pequeña cabaña sin electricidad en el noroeste de Luisiana que les había preparado Ivy Methvin, el padre de Henry. Era un lugar tan remoto que pensaron que allí estarían a salvo. Lo que no sabían es que Ivy Methvin iba a traicionarlos. Tuvimos un mal presentimiento cuando fuimos a ver a los padres de Henry. Pero fuimos. El mayor peligro al que se exponían no era recibir un disparo en un asalto, era que alguien los delatara por la recompensa. Era la época de la depresión y se trataba de una suma importante. Lo más sorprendente es que no lo vieran venir. Un tipo llamado John Joyner, amigo de los Methvin, fue abordado por el padre de Henry. Le dijo, Henry quiere alejarse de Bonnie y Clyde. Si ponían a Bonnie y Clyde en el punto de mira, como suele decirse, la oferta de las autoridades era exculpar a Henry de todos los delitos que había cometido en Texas. Ivy hizo el trato. Henry no fue el que les tendió la trampa. Henry no estaba allí, fue su padre. El trato llegó a los oídos del sheriff Jordan. Y él me lo comunicó. Redactaron un documento manuscrito que Jordan guardó en su escritorio, en el que se decía que el estado de Texas concedería el perdón a Henry Methvin por sus delitos a cambio de información sobre Bonnie y Clyde. Exhibieron un maldito trozo de papel y Henry aceptó. No quisiera agafarlo, pero presiento que Clyde no vivirá para ver la próxima semana. En cuanto a Bonnie... Había cierta ambivalencia entre algunos de aquellos ayudantes y sheriffs ante la idea de tener que matar a una mujer. Era algo que nadie sentía deseos de hacer. Nadie había hecho nunca algo así. Creo que Hamer pensó que podría evitar tener que matar a Bonnie. Creo que todos lo pensaron. Todos lo pensaron. La noche que conocieron a la familia de Methvin, una de las chicas dijo que Bonnie estaba embarazada. Obviamente no era cierto, pero aquello preocupó a las autoridades. El señor Methvin le dijo a Clyde, a las 9 Henry estará en casa. Fue justo la noche anterior. Así que el acuerdo estaba hecho. El señor Methvin salió temprano por la mañana y colocaron el vehículo a un lado de la carretera por la que sabían que vendría Clyde. Todo estaba preparado. El padre de Henry debía aparcar su camioneta en el carril sur de aquella carretera secundaria. Y luego tenía que sacar una rueda de la camioneta para fingir que había sufrido una avería. Esa noche tendieron la emboscada. Allí estaba yo con Manny Gold, mi hombre de confianza, Alcorn y Hinton, el sheriff Jordan y su ayudante Oakley. Hamer tenía mucha confianza en su capacidad. Ahora bien, si tenía la misma confianza en el resto de los hombres de la partida, ya no lo sé. Elegimos la posición adecuada. Yo sabía lo que tenía que hacer. Ya solo necesitaba asegurarme de que el resto lo tuviera claro.
Parece ser que hubo alguna discusión entre la parte tejana del equipo de emboscada y la parte de Luisiana. El sheriff del condado sugirió que debían hacer algún tipo de gesto para dar a Clyde la oportunidad de rendirse. Parece ser que el grupo de Texas pensaba que aquello era completamente inútil. Habían estado siguiendo a aquel tipo durante mucho tiempo y nunca había mostrado ninguna intención de rendirse. Hamer dijo, eso no va a suceder esta vez. Haremos lo que sea necesario. Ya ha hecho bastante daño. Hay suficientes viudas y niños huérfanos. Cuando lo vea, lo mato. Estábamos listos para Bonnie y Clyde. Todo preparado. Sabía que algún día, en algún lugar, nos traicionarían. Y entonces vemos al viejo Medvin esperando en aquella carretera solitaria de Luisiana. Me detuve a ver si podíamos ayudar. Clyde llegó a su altura y le dijo, señor Medvin, voy a aparcar el coche detrás de su camioneta, bajo y le ayudo a poner la rueda. En ese momento apareció un camión maderero en sentido opuesto y añadió, dejo pasar el camión y aparco detrás. Toda mi vida, la muerte me ha estado esperando en cada recodo, detrás de cada árbol, aguardando el momento. Ha sido un viaje increíble. Al parecer, Hamer debía dar la señal. El jefe adjunto de Luisiana, Prentice Oakley, tomó directamente cartas en el asunto. Tal vez vio algo que le hizo pensar que Clyde estaba empuñando un arma. No se sabe por qué, pero sin contar con nadie se levantó y vació su rifle contra la ventana de Clyde. Y pilló a todo el mundo por sorpresa. Clyde tenía puesta la primera marcha. Al matarlo, su pie se separó del embrague y el coche se puso en marcha. Entonces los agentes pensaron, se nos escapa. Y abrieron fuego. Siguieron disparando una y otra vez, como si creyeran que era imposible matarlos. Los mataron unas 18 veces. El inevitable final, el justo castigo. Ahí están Clyde Barrow y Bonnie Parker. Murieron tal y como habían vivido, por las armas. En el interior del coche encontraron 10 pistolas, 2 escopetas de cañones recortados y 3 fusiles automáticos Browning de uso militar y alrededor de 3.000 cartuchos de munición. Multitud de gente viajó hasta Gippsland, donde fueron llevados el coche y los cadáveres en la plataforma de un camión, con los cadáveres todavía en el interior. Se acercaban a las ventanas del coche tratando de conseguir cualquier recuerdo, ya fuera cortando un mechón de su pelo o arrancando un jirón de su ropa. Fue como si hubieran matado al malo de la película. No se escucharon grandes lamentos. Hubo algunas personas que se preguntaron si la muerte de Bonnie había sido necesaria, pero en general, Clyde Barrow era considerado un psicópata desalmado y no hubo nadie que lamentara el fin que había tenido. Se sabía que habían matado a personas inocentes y creo que la gente se alegró de su desaparición. Miles de personas acuden a presenciar el regreso a casa de Clyde Barrow. En esta funeraria de Dallas, una fila interminable de hombres, mujeres y niños de todos los ámbitos desfilan ante su ataúd para vislumbrar fugazmente al muchacho que había provocado tanta muerte y destrucción. Ambos funerales fueron grandes eventos en Dallas, con multitudes como las que acuden a un concierto de rock. Un caos. Mi padre me contó que había multitud de gente yendo y viniendo, una verdadera muchedumbre. Hamer, cualquiera que fuese su reputación antes, se convirtió en una estrella a nivel nacional. Ya era casi una leyenda en los Rangers de Texas y aquello fue la culminación de su carrera. Fue su gran triunfo. Estoy contento de haber hecho el trabajo. Y bien hecho. Frank Hamer volvió a llevar una vida bastante tranquila. Recibió ofertas de editoriales y ofertas de Hollywood. Recibió todo tipo de propuestas, pero las rechazó todas. Solo quería volver a llevar una vida apacible y así lo hizo.
No sé cómo un criminal violento que vive empuñando las armas, piensa que puede durar mucho tiempo en la carretera. Bonnie era más fatalista. De hecho, escribió un poema muy extenso al respecto. Era algo que hacía a menudo. Le gustaba escribir. El último poema que escribió se lo entregó a su madre menos de 20 días antes de que murieran. En él ya menciona la muerte de los dos. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que sucedería. El poema se titula La balada de Bonnie y Clyde. El último verso dice algo así. Habrá unos pocos afligidos. Para la ley será un alivio. Es la muerte para Bonnie y Clyde. Dos orificios y estaba sufriendo. Clyde no quería parar. Quería largarse de allí. Jones estaba convencido de que había recibido 2 disparos y de que tenía 2 balas todavía en su cuerpo. Clyde no estaba tan seguro. Así que al final Clyde paró el coche. Encontró un sauce, cortó una rama, envolvió una gasa a su alrededor, la empapó en peróxido, la introdujo por un agujero y la sacó por el otro para demostrarle que había sido un disparo con orificio de entrada y salida. Eran gente dura. El dolor era nuestro compañero constante. Yo creo realmente que Clyde se ganó la devoción de Bonnie cuando cayeron al Río Rojo, en Wellington, Texas. Conducía como un loco para encontrarnos con Buck. No vi el puente totalmente inundado. Bonnie se quedó atrapada en el coche. La batería, boca abajo, vertió un poco de ácido en su pierna derecha. Sufrió quemaduras de 2º grado en una extensa parte de su pierna. Nunca pudo caminar normalmente después de aquello. No podían ir a un hospital. No podían conseguir un médico, así que se trataban las heridas ellos mismos. Creo que cuando Bonnie vio que Clyde estaba tan angustiado por su lesión y vio aquella devoción por parte de Clyde, fue cuando saltó la chispa entre ellos. Cada paso los acerca más a la cárcel. No son tan seguros como piensan. En la ciudad de Platt fue la primera vez que la policía les llevó la delantera. Bonnie se estaba recuperando y estaban tranquilos. Alquilábamos cabañas en ninguna parte, pero tenía que salir a buscar medicamentos. Alguien me vio en la farmacia y llamó a la policía. El sheriff del condado estaba bastante seguro de que había algunos forajidos en aquellas cabañas y reunió a una patrulla. Desafortunadamente no contaban con el rifle automático militar de Clyde. Aunque el tiroteo fue muy largo. Buck, su hermano, fue alcanzado en la cabeza con una bala del 45. Tenía una herida espantosa en la sien izquierda. Se las arreglaron para meterlo en el coche y salir de allí. En ese momento las cosas empezaron realmente a ir mal. Yo y Bonnie seguimos vivos. Nos han disparado, hemos sufrido accidentes y algunos Rangers de Texas nos persiguen como liebres en un canódromo. Pero seguimos vivos. Yo estaba desesperada y quería ir a ver a mi madre. Y eso nos llevó de regreso a Grapevine, donde todo se fue rápido al infierno.
Era domingo de Pascua. Habían estacionado en un cruce de Grapevine. Iban a reunirse con la familia de Bonnie. Clyde se había quedado dormido en el asiento de atrás y Bonnie tenía un conejito de peluche que iba a regalarle a su madre por Pascua. Henry Methvin estaba fuera del coche cuando aquellos dos agentes motorizados divisaron el vehículo parado. Quizá daba la sensación de que estábamos perdidos. Methvin preguntó, ¿es la poli? ¿Qué hacemos? Clyde contestó, vamos a por ellos. En el pasado, cuando Bonnie decía vamos a por ellos, significaba secuestrarlos, atarlos, echarlos en el asiento, llevárselos a 50 kilómetros por algún camino, charlar con ellos, darles agua, atarlos a un árbol con alambre de púas y marcharse. Eso es lo que significaba. Pero Methvin se dijo, bien, a por ellos, tenemos armas, y dispararon a los agentes. Los acribillaron. Parece ser que fue Methvin. Clyde se enfadó porque no había motivos para hacerlo. Lo de Grapevine fue un asesinato a sangre fría. Eran simplemente dos policías que fueron abatidos mientras cumplían con su deber. Bonnie y Clyde habían organizado osadamente un encuentro con sus secuaces cerca de Grapevine. Mientras esperaban, bebieron whisky, hicieron el amor y practicaron su puntería con los pájaros. Los artículos de prensa, gracias en parte a un supuesto testigo de los hechos, sostenían que Bonnie Parker había disparado y asesinado a uno de los agentes motorizados mientras yacía herido en el suelo. Los agentes del orden de todo el suroeste están tan enfurecidos por este salvaje asesinato que se han comprometido a trabajar día y noche hasta encontrar a la pareja de asesinos. Esa no era la realidad. El testigo estaba a 1 kilómetro y encima parece que tenía problemas de vista. Hicieron todo lo posible para que Clyde y Bonnie parecieran asesinos sin escrúpulos, que andaban matando a todo aquel que se cruzara en su camino. Tenían que hacer algo para que la opinión pública se pusiera en contra suya. La percepción cambió por completo. Ya no eran unos Robin Hood modernos y fueron vilipendiados. Grapevine fue el punto de inflexión para Bonnie. Ya no tenía ninguna salida. Era domingo de Pascua, una auténtica abominación, y allí estaba ella. Las condiciones en West Dallas eran abominables. Era un asentamiento de casas de vecindad. Y la familia Barrow encajaba perfectamente allí porque eran agricultores itinerantes. ¿Quién construyó este lugar? ¿Quién lo puso aquí? ¿Y cómo salimos? Estamos preguntando, solo preguntamos. El dinero en aquella época, durante la depresión, era muy difícil de conseguir. Era como un hombre sediento en el desierto, buscando agua. Cuando lo encontrabas, te regocijabas. Era un salvavidas. Si Clyde odiaba algo era la pobreza. Odiaba ser pobre. Le gustaba vestir bien y tener buen aspecto. La Gran Depresión convirtió a hombres honrados en delincuentes de poca monta. Pero Clyde Barrow nunca fue un hombre honrado. Clyde Barrow empezó a delinquir, probablemente porque le seducía. Tenía un hermano mayor, Buck, y Buck estaba muy involucrado en la delincuencia, especialmente en el robo de automóviles y casas. Y seguramente le divertía porque así podía conseguir algo de dinero cuando nadie tenía dinero. Clyde Barrow acabó al final en la cárcel por robar casas y automóviles. En los dormitorios de Eastham había unos hombres llamados encargados de edificio. Nosotros los llamábamos administradores. Así que la vida dentro de los dormitorios estaba regulada por otros presos. Y era bastante brutal. Había un ladrón de bancos en Houston, Edward Crowder. A Ed le gustaba meterse con presos más jóvenes y a menudo le gustaba violarlos. No me va mucho la religión, pero Eastham me hizo creer en el infierno. Así que Clyde estaba siendo acosado por Edward Crowder, pero Clyde era la persona equivocada a quien acosar.
Clyde escondió en el baño un trozo de tubería que había encontrado. Se fue al baño y sabía que Crowder iba a seguirle. Y desde luego que lo hizo. Crowder se le acerca por detrás y Clyde saca la tubería y le asesta un golpe en la cabeza. Había otro preso, otro administrador conchavado con él. Se llamaba Aubrey Skelly. Skelly estaba condenado a cadena perpetua. Clyde mató a Ed Crowder, pero Skelly llegó corriendo y empezó... Y abrieron fuego. Siguieron disparando una y otra vez, como si creyeran que era imposible matarlos. Los mataron unas 18 veces. El inevitable final, el justo castigo. Ahí están Clyde Barrow y Bonnie Parker. Murieron tal y como habían vivido, por las armas. En el interior del coche encontraron 10 pistolas, 2 escopetas de cañones recortados y 3 fusiles automáticos Browning de uso militar y alrededor de 3.000 cartuchos de munición. Multitud de gente viajó hasta Gippsland, donde fueron llevados el coche y los cadáveres en la plataforma de un camión, con los cadáveres todavía en el interior. Se acercaban a las ventanas del coche tratando de conseguir cualquier recuerdo, ya fuera cortando un mechón de su pelo o arrancando un jirón de su ropa. Fue como si hubieran matado al malo de la película. No se escucharon grandes lamentos. Hubo algunas personas que se preguntaron si la muerte de Bonnie había sido necesaria, pero en general, Clyde Barrow era considerado un psicópata desalmado y no hubo nadie que lamentara el fin que había tenido. Se sabía que habían matado a personas inocentes, y creo que la gente se alegró de su desaparición. Miles de personas acuden a presenciar el regreso a casa de Clyde Barrow. En esta funeraria de Dallas, una fila interminable de hombres, mujeres y niños de todos los ámbitos desfilan ante su ataúd para vislumbrar fugazmente al muchacho que había provocado tanta muerte y destrucción. Ambos funerales fueron grandes eventos en Dallas, con multitudes como las que acuden a un concierto de rock. Un caos. Mi padre me contó que había multitud de gente yendo y viniendo, una verdadera muchedumbre. Hamer, cualquiera que fuese su reputación antes, se convirtió en una estrella a nivel nacional. Ya era casi una leyenda en los Rangers de Texas y aquello fue la culminación de su carrera. Fue su gran triunfo. Estoy contento de haber hecho el trabajo. Y bien hecho. Frank Hamer volvió a llevar una vida bastante tranquila. Recibió ofertas de editoriales y ofertas de Hollywood. Recibió todo tipo de propuestas, pero las rechazó todas. Solo quería volver a llevar una vida apacible y así lo hizo. No sé cómo un criminal violento que vive empuñando las armas, piensa que puede durar mucho tiempo en la carretera. Bonnie era más fatalista. De hecho, escribió un poema muy extenso al respecto. Damos el infierno y allí terminaremos. Clyde Barrow, el asesino más despiadado que ha conocido el suroeste. Ha robado automóviles, atracado bancos, asesinado sin misericordia. Clyde era ese tipo de criminal. Andaba suelto y estaba dispuesto a morir antes que volver a la cárcel. Dijeron, Frank, atrápalos y elimínalos. Esos chicos no son simples delincuentes, son asesinos. Lo que atrajo a esta extraña pareja nunca se sabrá. Estaba claro como el agua. Si queréis matar a Clyde, yo estaré siempre a su lado. Ya no eran Robin Hood en moderno y fueron vilipendiados. La gente cree que conoce a Bonnie y Clyde, pero no saben la verdad. Hamer cree que nos conoce, pero tenemos coches más rápidos, armas, y siempre el uno al otro. Fue el momento más feliz. Tumbado en aquella zanja, congelándome el culo.
Los robos, el derramamiento de sangre, eran medios para llegar a un final. Quería volver a la prisión de Eastham. Pagarán por lo que me hicieron. Lo pagarán caro. A Clyde Barrow no le interesaba realmente el dinero. Le impulsaba la venganza. Esa era su única motivación. Le pusieron en uno de los más despiadados y brutales sistemas penitenciarios de Estados Unidos, la Granja Penal de Eastham. Clyde Barrow había tomado la determinación de salir de la cárcel, formar una banda, regresar y asaltar Eastham. Y, como él mismo dijo, liberar a todos los presos y matar a todos y cada uno de los guardias. Introdujimos 2 Colts 45 para nuestros compinches. Comenzó el tiroteo y se emplearon a fondo. La venganza de Eastham fue una gozada. Liberar a 5 tíos. Y lo mejor de todo, mi chica Bonnie esperándome en el coche, lista para huir. Es casi una vocación, una religión. Es espiritual. Podrían haberlo hecho de muchas otras formas. Bonnie podía haber elegido otro camino, pero escogió esa trepidante vida criminal al lado de Clyde Barrow. 5 días después, instituciones penitenciarias de Texas me pidió que fuera tras Clyde y Bonnie. La policía local no estaba teniendo mucho éxito. Frank Hamer era una leyenda en Texas. Clyde se enfadó porque no había motivos para hacerlo. Lo de Grapevine fue un asesinato a sangre fría. Eran simplemente 2 policías que fueron abatidos mientras cumplían con su deber. Bonnie y Clyde habían organizado osadamente un encuentro con sus secuaces cerca de Grapevine. Mientras esperaban, bebieron whisky, hicieron el amor y practicaron su puntería con los pájaros. Los artículos de prensa, gracias en parte a un supuesto testigo de los hechos, sostenían que Bonnie Parker había disparado y asesinado a uno de los agentes motorizados mientras yacía herido en el suelo. Los agentes del orden de todo el suroeste están tan enfurecidos por este salvaje asesinato que se han comprometido a trabajar día y noche hasta encontrar a la pareja de asesinos. Esa no era la realidad. El testigo estaba a 1 kilómetro y encima parece que tenía problemas de vista. Hicieron todo lo posible para que Clyde y Bonnie parecieran asesinos sin escrúpulos, que andaban matando a todo aquel que se cruzara en su camino. Tenían que hacer algo para que la opinión pública se pusiera en contra suya. La percepción cambió por completo. Ya no eran unos Robin Hood modernos y fueron vilipendiados. Grapevine fue el punto de inflexión para Bonnie. Ya no tenía ninguna salida. Era domingo de Pascua, una auténtica abominación, y allí estaba ella acusada de haber participado voluntariamente. Se enfrentaba a la pena de muerte, así que estaba involucrada hasta el fondo. Ahora ya no son tan simpáticos, ¿no? La presión sobre los agentes que perseguían a Bonnie y Clyde tuvo que ser enorme. Sabían que se enfrentaban a unos personajes muy peligrosos que no iban a dejarse detener con vida. 2 patrulleros habían muerto asesinados y cada vez que un agente de policía es asesinado, el resto de fuerzas de seguridad se ven sometidos a una gran presión para hacer algo. No solo Grapevine. Como si quisieran dejar claras sus intenciones, 5 días después matan a un policía en Oklahoma y secuestran al jefe. Bonnie y Clyde secuestraron a bastantes personas y algunas eran agentes de la ley. Es cierto, nos llevamos al jefe de policía a Kansas, pero le dejamos marchar, le dimos una camisa limpia y unos $. Le pedí que le dijera a la gente que yo no fumo puros, porque después de esa estúpida fotografía todo el mundo lo piensa. Me dijo que lo haría, y lo cumplió. 9 veces de cada 10, sus víctimas pensaron que eran unos muchachos muy agradables. Esos agradables, chico, tu Bonnie. Había cierta ambivalencia entre algunos de aquellos ayudantes y sheriffs ante la idea de tener que matar a una mujer. Era algo que nadie sentía deseos de hacer. Nadie había hecho nunca algo así.
Creo que Hamer pensó que podría evitar tener que matar a Bonnie. Creo que todos lo pensaron. Todos lo pensaron. La noche que conocieron a la familia de Methvin, una de las chicas dijo que Bonnie estaba embarazada. Obviamente no era cierto, pero aquello preocupó a las autoridades. El señor Methvin le dijo a Clyde: a las 9 Henry estará en casa. Fue justo la noche anterior. Así que el acuerdo estaba hecho. El señor Methvin salió temprano por la mañana y colocaron el vehículo a un lado de la carretera por la que sabían que vendría Clyde. Todo estaba preparado. El padre de Henry debía aparcar su camioneta en el carril sur de aquella carretera secundaria. Y luego tenía que sacar una rueda de la camioneta para fingir que había sufrido una avería. Esa noche tendieron la emboscada. Allí estaba yo con Manny Gold, mi hombre de confianza, Alcorn y Hinton, el sheriff Jordan y su ayudante Oakley. Hamer tenía mucha confianza en su capacidad. Ahora bien, si tenía la misma confianza en el resto de los hombres de la partida, ya no lo sé. Elegimos la posición adecuada. Yo sabía lo que tenía que hacer. Ya solo necesitaba asegurarme de que el resto lo tuviera claro. Parece ser que hubo alguna discusión entre la parte tejana del equipo de emboscada y la parte de Luisiana. El sheriff del condado sugirió que debían hacer algún tipo de gesto para dar a Clyde la oportunidad de rendirse. Parece ser que el grupo de Texas pensaba que aquello era completamente inútil. Habían estado siguiendo a aquel tipo durante mucho tiempo y nunca había mostrado ninguna intención de rendirse. Hamer dijo: eso no va a suceder esta vez. Haremos lo que sea necesario. Ya ha hecho bastante daño. Hay suficientes viudas y niños huérfanos. Cuando lo vea, lo mato. Estábamos listos para Bonnie y Clyde. Todo preparado. Sabía que algún día, en algún lugar, nos traicionarían. Y entonces vemos al viejo Methvin esperando en aquella carretera solitaria de Luisiana. Me detuve a ver si podíamos ayudar. Clyde tenía mucha confianza en su capacidad. Ahora bien, si tenía la misma confianza en el resto de los hombres de la partida, ya no lo sé. Elegimos la posición adecuada. Yo sabía lo que tenía que hacer. Ya solo necesitaba asegurarme de que el resto lo tuviera claro. Parece ser que hubo alguna discusión entre la parte tejana del equipo de emboscada y la parte de Luisiana. El sheriff del condado sugirió que debían hacer algún tipo de gesto para dar a Clyde la oportunidad de rendirse. Parece ser que el grupo de Texas pensaba que aquello era completamente inútil. Habían estado siguiendo a aquel tipo durante mucho tiempo y nunca había mostrado ninguna intención de rendirse. Hamer dijo: eso no va a suceder esta vez. Haremos lo que sea necesario. Ya ha hecho bastante daño. Hay suficientes viudas y niños huérfanos. Cuando lo vea, lo mato. Estábamos listos para Bonnie y Clyde. Todo preparado. Sabía que algún día, en algún lugar, nos traicionarían. Y entonces vemos al viejo Methvin esperando en aquella carretera solitaria de Luisiana. Me detuve a ver si podíamos ayudar. Clyde llegó a su altura y le dijo: señor Methvin, voy a aparcar el coche detrás de su camioneta. Bajo y le ayudo a poner la rueda. En ese momento apareció un camión maderero en sentido opuesto y añadió: dejo pasar el camión y aparco detrás. Toda mi vida, la muerte me ha estado esperando en cada recodo, detrás de cada árbol, aguardando el momento. Ha sido un viaje increíble. Al parecer, Hamer debía dar la señal. El jefe adjunto de Luisiana, Prentice Oakley, tomó directamente cartas en el asunto. Tal vez vio algo que le hizo pensar que Clyde estaba empuñando un arma. No se sabe por qué, pero sin contar con nadie se levantó
y vació su rifle contra la ventana de Clyde. Y pilló a todo el mundo por sorpresa. Clyde tenía puesta la primera marcha. Al matarlo, su pie se separó del embrague y el coche se puso en marcha. Entonces los agentes pensaron, se nos escapa. Y abrieron fuego. Siguieron disparando una y otra vez, como si creyeran que era imposible matarlos. Los mataron unas 18 veces. El inevitable final, el justo castigo. Ahí están Clyde Barrow y Bonnie Parker. De prisioneros. Era la primera vez que alguien hacía algo así. Y ahí entro yo. Fui contratado por el coronel Lee Simmons, director de prisiones de Texas, para cazar a Bonnie y Clyde. Frank Hamer, junto a su contingente de agentes de la ley, adoptó el mismo estilo de vida que Bonnie y Clyde, siempre en la carretera. Intentó adaptarse a su mentalidad. Comía lo que ellos comían, dormía cuando pensaba que ellos lo hacían, acampaba en su coche cuando era preciso y no había habitaciones de hotel disponibles. Vivía en una constante huida, por así decirlo. Me senté con uno de los convictos fugados que volvimos a capturar. Con un poco de persuasión, escupió los nombres de los que se unieron a la banda, incluido Henry Medvin. Es posible que Henry Medvin conociera a Clyde en la cárcel. Estaba allí mientras Clyde cumplía condena y tomó parte en la fuga. Medvin era del noroeste de Luisiana y tenía familia allí. Esa zona se convirtió en uno de los sitios que Bonnie y Clyde utilizaron como escondite. Una de las cosas más inteligentes que hizo Hamer fue dejar que Bonnie y Clyde apretaran su propia soga. A un periodista le dijo, bueno, Bonnie y Clyde no son muy diferentes de los caballos salvajes. Si les das tiempo, regresan siempre a los pastos que conocen. Hamer sabía que Luisiana era el pasto de la pareja y por lo que tenía entendido, allí no se les buscaba por ningún delito importante. Clyde y su chica empezaban ya a llamar la atención en Washington. Recibimos la visita de un par de agentes federales, pero llevaban demasiados asuntos. Se pensó, con el papel preponderante que estaba adquiriendo el FBI, que irían tras ellos. Y existe un dossier que sugiere que se ocuparon del caso, pero nunca fueron tras ellos. La única ley por la que los oficiales federales podían perseguirte era por contrabando interestatal de coches robados. Eso era lo único. Algunos agentes de Dallas anduvieron husmeando. Fueron a los bancos asaltados, pero no llegaron muy lejos. Los lectores desayunaban con las noticias y los consideraban una especie de héroes oscuros. No me sorprende que la gente admire a Clyde. Yo admiro a Clyde. Clyde no es ningún santo, pero nunca ha matado a nadie por diversión. Clyde asesinó a 10 o 12 personas. Pero no creo que disfrutara con ello, ni tampoco que fuera un asesino nato. Nunca planeó un asesinato. Era la única forma de... Cogimos 2 Colts 45 para nuestros compinches. Comenzó el tiroteo y se emplearon a fondo. La venganza de Eastham fue una gozada. Liberar a 5 tíos. Y lo mejor de todo, mi chica Bonnie esperándome en el coche, lista para huir. Es casi una vocación, una religión. Es espiritual. Podrían haberlo hecho de muchas otras formas. Bonnie podía haber elegido otro camino, pero escogió esa trepidante vida criminal al lado de Clyde Barrow. 5 días después, instituciones penitenciarias de Texas me pidió que fuera tras Clyde y Bonnie. La policía local no estaba teniendo mucho éxito. Frank Hamer era una leyenda en Texas, tierra natal de quien les habla, que ama a sus leyendas, a sus Rangers, y Hamer era uno de ellos. Hamer era un ejército de un solo hombre, no por su bravuconería. Era un hombre muy sosegado. Era un tejano alto, medía 1,90, era un hombre esbelto. La expresión de su rostro era muy serio en cuanto a lo que hacía y lo que sabía.
Les dije, ¿cuánto vais a pagarme? Y me dijeron, la mitad de lo que ganas ahora. Frank Hamer fue reclutado por Lee Simmons de la Asociación de Penitenciarías de Texas. Lee Simmons lo localizó, se presentó en su casa sin previo aviso y le dijo, necesito que acorrales a Bonnie y a Clyde y dispares a todo aquel que esté a la vista. Esa era su misión. Lo que hacía a Frank Hamer especial es que era un agente solitario. Podía ir y hacer lo que quisiera, ignorando la ley. En una época en que las autoridades judiciales, casi con seguridad, no iban a capturar a Bonnie y Clyde. Aquel fue un movimiento brillante. Hamer, en sus propias palabras, dijo que Barrow era tan astuto y tan difícil de capturar que representaba un gran desafío. Las condiciones en West Dallas eran abominables. Era un asentamiento de casas de vecindad. Y la familia Barrow encajaba perfectamente allí porque eran agricultores itinerantes. ¿Quién construyó este lugar? ¿Quién lo puso aquí? ¿Y cómo salimos? Estamos preguntando, solo preguntamos. El dinero en aquella época, durante la depresión, era muy difícil de conseguir. Era como un hombre sediento en el desierto, buscando agua. Cuando lo encontrabas, te regocijabas. Era un salvavidas. Si Clyde odiaba algo, era la pobreza. Odiaba ser pobre.